Bienvenidos a Manguaía, un canal hecho para ustedes. Podían curar a su padre con un elixir. Para su producción se necesitan 400.000 cabezas. Es casi imposible reunir esa suma rápidamente. Pero tuvieron suerte, porque se dirigían a la mazmorra. Somin explicó que su padre vive por segunda vez y, por lo tanto, sabe mucho. Si le hace caso, sin duda triunfará. Kenin aún dudaba. Incluso si consiguieran las cabezas necesarias, ¿dónde podrían comprar el elixir? Namgung respondió que pronto lo descubriría todo por sí mismo. De repente, uno de los temporizadores de las máquinas se agotó y se produjo una poderosa explosión. Todos estaban en shock y no podían entender lo que había sucedido. Namgung dijo que esto es exactamente lo que esperaba. Un monstruo apareció detrás de una montaña de coches destruidos. La gente se asomó a sus coches sin entender lo que estaba pasando. El monstruo se rió y dijo que sería breve, por lo que todos debían escucharlo atentamente. A partir de ese momento, se convirtieron en participantes del carnaval, y sus organizadores, las fases, reclutaban entre ellos a profetas. Nadie entendía quién era. Alguien empezó a gritarle que saliera. Entonces el monstruo se enojó y gritó, exigiendo silencio. Utilizó el rugido Yakshi, y varios coches cercanos fueron destruidos por la onda expansiva. Sobre el asfalto quedó un profundo surco quemado por las llamas. El monstruo preguntó si no sabían que interrumpir era de mala educación. Explicó que toda la información necesaria se implantaría automáticamente en su conciencia, por lo que no habría explicaciones detalladas. Formalmente solo le quedaba anunciar las reglas del carnaval, pero de repente se volvió hacia uno de los coches, oyendo una señal, y no pudo entender quién se atrevía a interrumpirlo. Namgung salió del auto y dijo que era él. Añadió que el monstruo debería ser más corto. El monstruo reconoció inmediatamente a este hombre. Myung-hun le preguntó a su hermano si este era el mismo Yaksha del que le había hablado, ya que parecía mucho más fuerte que los goblins. El monstruo bajó y preguntó indignado cómo era posible compararlo con los duendes. ¡Qué persona tan maleducada! Puso su mano sobre el hombro de Namgung y le preguntó cómo sabía que el monstruo aparecería aquí, y si sería mejor trasladar su conversación a un lugar más apartado. Había demasiados espectadores allí. Namgung dijo que lo haría breve. El monstruo debería vaciar sus bolsillos, incluida la bolsa con el corazón. Kyuryo no entendía por qué esto estaba sucediendo de repente. Ni siquiera habían firmado un contrato. Namgung le preguntó si prefería darle el elixir. El monstruo respondió que el elixir valía 400.000 cabezas, y Namgung no tenía ni de cerca esa cantidad. Kyuryo afirmó que no podía hacer eso. Romper las reglas lo pondría en riesgo, considerando que el carnaval ya había comenzado. Kyungin le preguntó a Myung-hun por qué su hermano hablaba tan fácilmente con este monstruo. Myung-hun respondió que su hermano estaba viviendo su segunda vida, y aunque hiciera cosas que a primera vista parecieran extrañas, para él ya era normal. Observaron cómo el monstruo y el hombre negociaban algo, y se alegraron al darse cuenta de que la conversación había terminado. Somin le preguntó a su padre de qué habían estado hablando durante tanto tiempo. Él respondió que no era nada especial, que solo habían estado regateando. Compró algunos artículos de supervivencia que necesitarían si querían sobrevivir en Seúl. Kenin se agarró la cabeza y comenzó a hablar. De repente apareció en su mente información sobre el grupo Yaksha, armaduras, mazmorras y todo lo relacionado con el carnaval. Namgung explicó que el Yaksha que habían visto antes era el que estaba implantando la información básica sobre el carnaval en la conciencia de la gente. Su trabajo era organizar la gran inauguración. El hombre no podía creer que todo esto estuviera sucediendo en la realidad. Resultó que una segunda vida también era posible. Myung-hun preguntó si realmente iban a dejar el coche allí mismo. El hombre respondió que él sería quien lo condujera. Entonces Myung-hun preguntó si era posible entrar a la mazmorra en coche, pero su hermano respondió que no, que se dirigía a Sinchon, porque la salida de la mazmorra estaba ubicada allí. Se encontrarían una vez que Namgung completara la misión. Myung-hun se sorprendió de que su hermano quisiera llevarse a los niños, pero dejara a un adulto de lado. Pero también estaba por tener lugar una batalla a gran escala en Sinchon. Se avecinaban tiempos difíciles. Ya debería haberse dado cuenta de que después de que aparecieran las puertas del infierno, se liberaría un número fijo de monstruos. Aunque las puertas se cierren rápidamente, los monstruos seguirán atacando la ciudad. Este fenómeno se conoce como la era de los trastornos. Myung-hun dijo que se iba. Incluso si cerraban la puerta, la gente seguía estando en peligro.
Namgung confirmó que ese es el motivo de su viaje. Tendrá que proteger a la población civil. Esta información alegró mucho a Myung-hun. Le dijo a su hermano que le dejara el asunto en sus manos, pues sabía que tenía un plan para él. Aunque las pérdidas entre la población de la ciudad eran inevitables, no quería perder la oportunidad de marcar muchos goles a la vez. Esta era una oportunidad para comprar el elixir y ganar la confianza del maestro de runas, Jeong Tae-ho. Intentarán despejar la mazmorra lo más rápido posible y se unirán inmediatamente a Myung-hun. Después, Namgung llamó a los niños para que los siguieran. Kenin era un maestro del arco, golpeando las cabezas de los monstruos con flechas. Somin se defendió en ese momento usando su magia. El chico notó que la realidad a la que estaba acostumbrado había desaparecido, y en realidad estaba viendo brujería. La niña le preguntó a su padre por qué no le había dicho inmediatamente que en la mazmorra les esperaban zombies. Era igual que en la serie de televisión The Walking Dead. A Kyunin le sorprendió la calma con la que hablaba de los zombies. Respondió que no le daban miedo, que eran memes andantes. De hecho, había jugado tantos juegos con ellos que se había acostumbrado. El chico admitió que conoce algunos juegos populares, pero no es muy bueno en ellos. Somin respondió que tenía talento para ellas. Podía contar con los dedos de la mano a quienes eran mejores que ella. Solo una llama le vino a la mente. Esas mazmorras, en su opinión, eran demasiado simples. Namgung le advirtió que no se excediera. De lo contrario podría sobrecargarse como la última vez. El hombre miró cautelosamente alrededor de la esquina, donde notó varios zombies. Inmediatamente le dio la orden al chico, y este comprendió todo inmediatamente. Disparó 3 flechas en un instante, cada una de ellas impactando con precisión en la cabeza de su objetivo. Namgung se sorprendió y preguntó si iba a convertirse en un atleta profesional como su padre. Kenin respondió que no, pero admitió que con la aparición de los goblins, de repente se había convertido en un excelente arquero, como si pudiera ver el objetivo mucho más cerca. El hombre empezó a sospechar que ese era su don. Pensó que el talento estaría relacionado con las runas, como el de Jeong Tae-ho. El chico dijo que sentía que algo estaba cambiando, pero que me lo diría más tarde cuando estuviera seguro. Somin interrumpió su conversación, porque notó un cofre con una recompensa al final de la habitación. 2 rayos aparecieron nuevamente en sus manos, y quemó a todos los zombies, después de lo cual declaró que iría a abrir el cofre. Namgung intentó detenerla gritándole que se detuviera, pero la niña no lo escuchó. Estaba distraída por el sonido de la explosión. Ella continuó luchando contra los zombies y corrió hacia el cofre. El hombre, recordando el pasado, se dio cuenta. Si recordaba todo correctamente, entonces en su vida pasada había una trampa en este lugar. Le ordenó a Kenin disparar al pecho. El chico no lo dudó ni un segundo. Inmediatamente tensó el arco y apuntó. Faltaban apenas unos segundos para la tragedia. La niña ya estaba buscando el cofre, cuando de repente apareció una flecha junto a ella. Una poderosa explosión retumbó en aquel lugar. Una nube de polvo se levantó y de ella apareció la figura de una niña. Su peinado cambió ligeramente y ella preguntó confundida qué acababa de pasar. Namgung se acercó a ella, contento de que estuviera a salvo. Era una trampa de mazmorra. Gracias al tipo, evitó un golpe directo. Si hubiera abierto el cofre, habría muerto al instante. Kenin se quedó estupefacto. Este tipo de cosas deberían advertirse con antelación. La niña se molestó porque resultó ser un muñeco. Pero el padre le señaló que aún había una recompensa. Una llave de oro yacía a sus pies. Explicó que era la llave de la habitación del jefe, y ahora estaban frente a enormes puertas de metal. Namgung explicó que el rey de los ghouls estaba detrás de ellos. Los niños lo miraron con sorpresa. En ese momento, Myung-hun estaba sentado en el coche y se sorprendió por la cantidad de atascos. Pero era el coche de su hermano, así que no podía abandonarlo. La Oficina Central de Gestión de Emergencias anunció que todos los civiles debían evacuarse inmediatamente a los refugios equipados más cercanos. Myung-hun miró fuera del coche y se sorprendió. Ya había arrancado. Algunas nubes del cielo se tornaron de un amarillo parduzco y apareció un enorme agujero. La gente huyó presa del pánico. Se avecinaban tiempos difíciles. Mientras tanto, Namgung y sus aliados abrieron las puertas, tras las cuales se encontraron con varios monstruos enormes. Entraron en la tumba del rey necrófago. Antes de abrir las puertas, el hombre explicó que en esa habitación no solo los esperaba el rey, sino que con él había 4 zombies de élite más.
Todos comprendieron que los zombies no caerían de un solo golpe. Sin embargo, mientras trabajaran juntos, tendrían la oportunidad de acabar con cada uno por turno. Namgung explicó que el Rey Ghoul resucitaría zombies sin cesar. En otras palabras, a menos que los 4 fueran destruidos a la vez, el rey no podría recibir ningún rasguño. Somin le recordó a su padre que había comprado algo al Yaksha, tal vez algo que pudiera usarse en la mazmorra, y efectivamente, tomó el colgante del paladín Raúl. Con él, puedes ralentizar la resurrección de los zombies. Sin embargo, suprimir la resurrección de los 4 al mismo tiempo no es una tarea fácil. Mientras tanto, se libraban combates en la ciudad. La primera línea de defensa había sido penetrada, la segunda estaba amenazada. El capitán exigió que se solicitara apoyo aéreo urgente. Los militares ya han comprobado el punto caliente con cámaras termográficas. No había civiles allí. Sabían perfectamente que la invasión Goblin comenzaba desde esta zona. Si no atacaban ahora, la situación se descontrolaría. El daño podría haber excedido el causado por la apertura de las puertas del infierno. Sin embargo, le recordaron que incluso si no hubiera sobrevivientes, los medios de comunicación seguramente armarían un escándalo, culpando a los militares por la destrucción de la ciudad. La opinión pública tampoco puede ignorarse. El capitán estaba conmocionado. ¿De verdad estaban dispuestos a sacrificarlos para preservar su reputación? Otro soldado informó que un vehículo civil se acercaba a ellos. El capitán se quedó atónito. ¿Cómo era posible que no entendieran dónde estaban? Ordenó que escoltaran el coche lo antes posible, pero el conductor no iba a detenerse. Era Myung-hun. Conducía y luchaba contra los duendes. Los militares decidieron que el conductor estaba loco, y en la mazmorra, Namgung estaba en el pasillo de la habitación con sus guerreros rojos. Somin activó su poder mágico y se preparó para la batalla. Ella disparó 2 rayos y le arrancaron los brazos a uno de los monstruos. Inmediatamente hizo crecer una de sus extremidades y comenzó a atacar al tipo. Recibió un golpe muy fuerte y quedó en shock. Solo quería ir al hospital. Inmediatamente disparó una flecha cargada de poder mágico. Dio al monstruo justo en la cabeza. Los guerreros rojos atacaron desde ambos lados y el monstruo cayó. Namgung usó el nuevo amuleto y ordenó a sus compañeros que acabaran rápidamente con los 3 monstruos restantes. Kenin y Somin ya han trabajado juntos como una sola unidad, usando todas tus armas. Cuando los monstruos cayeron, Namgung usó el amuleto mágico nuevamente. El rey de los ghouls observó lo que estaba sucediendo. Se sentó en el trono y susurró algo en un idioma incomprensible. El chico no entendía lo que estaba pasando. Si había estado observando todo este tiempo, ¿por qué ahora empezó a murmurar? Sorprendentemente, Somin empezó a comprender su lenguaje. Quizás se debía a la conexión con el espíritu de Sua. Si el alma de su madre había interferido en el proceso de despertar, eso podría explicar el nuevo poder mágico. Aunque era solo una teoría, el hombre nunca había visto nada parecido en su vida pasada. Le pidió a su hija que tradujera inmediatamente si el rey comenzaba a decir algo. Mientras tanto, los monstruos comenzaron a revivir. Los miembros cortados volvieron a crecer. Los ghouls previamente derrotados se levantaron como si nada hubiera pasado y nuevamente atacaron a la gente. Namgung se dio cuenta de que un solo colgante no era suficiente. No podían manejarlo. No lo había intentado en su vida pasada, pero ahora no tenía otra opción. Le pidió a Somin que cargara el colgante con su magia. Quería usarlo como espejo para redirigir la explosión mágica y volar a todos los monstruos de un solo golpe. Sin embargo, uno de los monstruos intentó atacar para frustrar su plan. Los guerreros rojos continuaron luchando, intentando proteger a Namgung. Somin, toda llorando, extendió sus manos. No entendía cómo golpear con precisión el amuleto. En ese momento, Kenin disparó una flecha y golpeó las cabezas de 2 monstruos a la vez. Namgung gritó que lo estaban haciendo bien. Sacó el colgante y le dio a Somin la orden de actuar. Pero la niña no tuvo tiempo de hacer nada. El monstruo golpeó la mano del hombre. El colgante se le escapó de la mano, cayó al suelo y se rompió. Los fragmentos se esparcieron por el suelo de piedra. Los monstruos restantes mataron a los guerreros rojos. El rey de los ghouls se sentó. Visiblemente complacido, dijo algo y se rió. Somin no podía creer que era el final. Los monstruos heridos rodearon a Namgung, preparándose para acabar con él. Pero el hombre dijo que aún no había terminado. Tenía 2 fragmentos en sus manos. Le cortaron las palmas de las manos, pero eso fue solo el comienzo. Todos los monstruos corrieron inmediatamente hacia el hombre.
Sostuvo los fragmentos entre sus dedos, con los lados afilados hacia afuera. A pesar de sus manos ensangrentadas, arrojó los fragmentos a los cuerpos de los monstruos. Uno de ellos atacó desde un costado, pero paró el golpe con la mano. Y sin perder tiempo, le gritó a su hija que activara su poder. Somin inmediatamente extendió sus manos y de ellas brotaron rayos. Las energías rojas y azules atacaron a los enemigos sin piedad. El rey Ghoul se levantó de su trono con asombro. Namgung se acercó y dejó en claro que ahora era su turno. Un monstruo, recién recuperado, se abalanzó sobre él. Pero detrás de la espalda del hombre apareció un guerrero rojo, al que previamente se le había dado la orden de actuar. El guerrero inmediatamente atacó y cortó la cabeza del monstruo. El rey Ghoul se sorprendió, pero continuó gritando algo en su propio idioma. En ese momento, un arma creada por el guerrero rojo le atravesó la frente. Fue el segundo guerrero de Namgung quien asestó el golpe decisivo. El pecho del rey comenzó a moverse, y de repente las costillas atravesaron la piel, se alargaron e hirieron al hombre. En su pecho apareció una herida profunda de la que manaba sangre. Somin y Kyunin corrieron inmediatamente hacia él, preocupados por su condición. Mientras tanto, uno de los soldados se acercó al coche conducido por el psicópata y lo reconoció como Myung-hun. Le preguntó qué estaba haciendo allí y Myung-hun lo reconoció como Ho-jun. Dijo que era el tipo de héroe que aparecía cuando se le necesitaba y que el capitán llegaría pronto. Ho-jun aclaró si se refería al capitán Nam. Debían mantener su posición hasta su llegada. Sin embargo, por ley no tenían derecho a entregar armas personales a los civiles. Pero el chico respondió que no lo necesitaba. Tenía algo más interesante. Una espada roja apareció en sus manos. El soldado se quedó atónito al verlo sacar un arma de la nada. No podía creer que Myung-hun fuera a luchar contra monstruos que ni siquiera las balas podían con él. Myung-hun ya conocía la información sobre las puertas del infierno y los yakshas, algo que había sido implantado en su mente. Le explicó que las armas normales no servían de nada allí. Solo los objetos mágicos podían ser efectivos. Y le consiguió a Ho-jun una tonfa de ogro hecha con huesos de ogro. Myung-hun aseguró que Ho-jun podría manejarlo. Compró un arma con toda la recompensa que recibió y pidió cuidarla como si fuera su propia novia. Ho-jun, sin pensarlo, arrojó el arma, y ya estaba de pie junto a su compañero, sosteniendo una nueva arma en sus manos. Mientras tanto, Somin se acercó a su padre herido. Pero Kenin le puso la mano en el hombro y le pidió que no interfiriera. Él creía que ahora solo él mismo podría ayudar. Sus ojos brillaron amarillos y usó el poder de la visión. El rey Ghoul destruyó a uno de los guerreros rojos y miró hacia el grupo. De repente un rayo brillante le atravesó el pecho. Namgung notó que el tipo no estaba disparando al azar. Su pecho era precisamente su punto débil. No creía que todo pudiera ser tan simple. El tipo le dijo a Somin que golpeara las manos del monstruo, y ella no comprendió el repentino cambio de plan, pero aún así activó su poder. La siguiente flecha del tipo alcanzó al monstruo en el hombro. Namgung no entendía por qué apuntaba a sus manos y no a su cabeza. Con su habilidad, era improbable que fallara. Kyunin le ordenó a Somin que continuara. Pero trata de no golpearte la cabeza. 2 rayos volaron hacia el rey, pero él los bloqueó. La niña se sorprendió de que el monstruo fuera capaz de reflejar su magia. Después de esto, el rey saltó hacia ella. Kenin no lo dudó y le disparó directamente en el pecho. El rey Ghoul cayó al suelo y empezó a salir vapor de su cuerpo, mientras comenzaba a disolverse lentamente. Jeroglíficos brillantes aparecieron en el aire. Namgung quedó en shock. El tipo no mató al rey con flechas comunes, ni siquiera usando un amuleto. Le preguntó cómo lo había logrado. El hombre respondió que había visto puntos brillantes en los cuerpos de sus enemigos. Golpearlos consecutivamente los destruirá y te recompensará con runas. No todos los monstruos tienen esas partes brillantes. Quería contárselo antes, pero no estaba del todo seguro. Ahora lo llamó visión y dijo que funciona al 100% si el objetivo está brillando. Normalmente, matar a un rey necrófago no otorgaba tales runas, y Namgung se sorprendió. Se preguntó si realmente era la habilidad del chico o solo suerte. En el caso de la primera opción, combinarla con el maestro de runas Chon Taejo podría desarrollar habilidades extremadamente útiles. En ese momento, Somin notó otro cofre del tesoro y preguntó si era real. El equipo abrió el cofre, del cual emanaba un resplandor azul. Esta fue la recompensa para todo el grupo. Namgung estaba genuinamente feliz. Después de todo, era un verdadero premio gordo. Recibieron la plata del rey Ghoul, equivalente a 1500 cabezas.
Podía intercambiarse por una cabeza y un intermediario, así como con otros receptores de la recompensa. Además, les dieron el oro del Rey Gold, el equivalente a 15,000 cabezas. También recibieron los guantes de aura del Rey Ghoul, que podían intercambiarse con otros participantes. Los guantes tenían un rango mágico, aumentaban la concentración, pero tenían un olor desagradable. Namgung explicó que la concentración no solo es precisión, sino también la base de todo, desde la creación de objetos mágicos hasta el control de la magia. Y el olfato puede controlarse. Al oír esto, Kenin decidió probarse los guantes, pero después de ponérselos, sintió náuseas y empezó a vomitar. El hombre especificó que el olor desaparecería en unos 3 años. Necesitaban seguir adelante, porque la recompensa principal les esperaba más adelante. Tenían las antiguas llaves del Rey Ghoul, una para cada uno. Estas llaves podían abrir el tesoro del Rey Necrófago. Si usas un pergamino especial, la mazmorra se abrirá. Una vez que llegan allí, pueden encontrarse separados, y no debería sorprendernos que alguien termine solo. A Somin le advirtieron que si elegía una de las puertas, no habría retorno. Kenin preguntó qué puerta elegir, pero el hombre admitió que no había pasado por ese lugar en su vida pasada y no lo sabía. Solo sabía que alguien que había despejado el lugar había recibido la corona de Kundal, un artefacto para nigromantes. Era improbable que les fuera de alguna utilidad. Kyungjin se sorprendió de que Namgung, siendo una persona que vivía por segunda vez, aún no supiera muchas cosas. El hombre respondió que esta era su primera mazmorra seria, así que no debían obsesionarse con la decisión. Además, su hermano los esperaba y debían darse prisa. Entró en la habitación correcta. Era enorme y mucho más interesante que las puertas de Yor. Después de todo, era el tesoro del rey. De repente, una de las puertas llamó su atención. Cada uno de ellos tenía solo un título, sin descripción. Recordó la espada puntiaguda de Mornyu de su vida pasada. Eran las espadas gemelas utilizadas por el cazador de demonios japonés Shinomiya. Ya no los necesita. Caminó más lejos y notó otra puerta. El libro del equilibrio. Anteriormente solo había rumores sobre ella, y él no creía que pudiera conseguirla tan fácilmente. Abrió la puerta, entró, dio un par de pasos e inmediatamente vio un aura púrpura. Frente a él había un bloque de piedra, sobre el cual flotaba un libro que brillaba. Era el libro del equilibrio, escrito por un extraño mago llamado Equilibrio en su juventud. Permitía intercambiar un objeto por otro al azar. Mientras tanto, sus compañeros ya estaban sentados en sus lugares y discutían los artículos que habían recibido. El hombre apareció desde el portal y todos se alegraron por su regreso. Preguntó si habían tomado una buena decisión. Koenin respondió que la información era demasiado vaga para saber si habían tomado la decisión correcta. Somin mostró la pulsera en su mano. Cuando se activó su efecto curativo mágico, su poder mágico aumentó gradualmente. Fue una buena elección. El niño sacó una espada de su pecho y la mostró. Namgung le preguntó por qué había elegido una espada y no un arco. ¿Acaso no había uno? El chico respondió que la espada tenía un nombre muy genial. El hombre le preguntó si sabía manejar una espada. Admitió que no, pero la espada se veía increíblemente genial. Estas palabras molestaron mucho a Namgung. Mientras tanto, los militares lucharon contra los duendes. Myung-hun también blandió su espada y cortó a los monstruos por la mitad. Él y su compañero estaban de espaldas uno al otro, rodeados de monstruos. Ho-jun dijo que la tonfa era genial, pero solo había 2, y los monstruos seguían llegando. Myung-hun bromeó, preguntando si ya estaba cansado y dónde se había ido el campeón de resistencia de su pelotón. El hombre se sorprendió de que aún tuviera fuerzas para bromear, pero no tenía sentido relajarse. Los duendes seguían avanzando. Sus tropas estaban al límite y tuvieron que retirarse. Myung-hun preguntó qué pasaría con la ciudad si se marchaban. Sugirió matar al menos a un monstruo más. Pero de repente una espada con punta púrpura voló hacia Ho-jun. Myung-hun logró empujarlo, pero la espada le cortó directamente en la espalda. La espada estaba cubierta de un veneno paralizante y su cuerpo comenzó a entumecerse. Cayó al suelo con los músculos paralizados. El soldado dijo que necesitaban retirarse inmediatamente y tratar de brindar ayuda, pero Myung-hun dijo que estaba bien, solo una ligera sensación de hormigueo. Era veneno de duende, cuya composición se desconocía, por lo que era urgente examinarlo. Si no se retiraban, la ciudad caería, y los duendes se dispersarían por toda Seúl. Myung-hun tomó la mano de su camarada y lo instó a seguir luchando.
A pesar de su cansancio, pidió no ser solo un soldado. ¿Y quién realmente es Kang Ho-jun? El hombre agarró firmemente el arma en sus manos y, habiendo ganado fuerza, comenzó a transformarse en un ogro con plena preparación para continuar la lucha con los goblins. En una entrevista, se le preguntó al testigo qué vio. El hombre respondió que el extraño era demasiado fiero para ser considerado humano. De hecho, no lo era, pues destrozaba goblins con las manos desnudas como si fueran hojas de papel. ¿De verdad quiere decir que un humano luchó solo contra todos esos monstruos? El hombre aclaró que no estaba solo. Había otro hombre con él, con una espada gigante. Todos creían que podrían ser profetas. La noticia dice que ayer en una rueda de prensa con el actor británico Alec, se dijo que vienen profetas que están destinados a salvar la tierra. Sin embargo, el hombre no sabía qué pensar al respecto. No los llamaría rescatistas. Eran más bien destructores que actuaban por voluntad propia. Los demás soldados intentaron luchar contra los duendes, pero fueron superados y fueron asesinados uno por uno. De repente, un duende con una flor en la cabeza se giró y escuchó un sonido extraño. Ho-jun, que era varias veces más grande que él, estaba de pie con un arma y ojos ardientes. El duende estaba en shock y no entendía quién estaba frente a él. De repente, un duende enorme apareció frente al pequeño duende y le dijo que le dejara esta batalla a él. El monstruo con la flor intentó detenerlo, pero el matón le dijo que se apresurara y se fuera. Mi-Young-hun se dio cuenta de que se trataba de otro jefe. Aunque era más pequeño que el que habían enfrentado antes, su camarada no podría luchar solo. Había un duende enorme parado frente al hombre, y él estaba sorprendido por su tamaño. Sus ojos brillaban rojos y salía vapor de su boca. Sin perder tiempo, el monstruo atacó con el puño. Pero el hombre se cubrió con un arma y notó que el golpe era débil. Prometió que su golpe sería más fuerte. Blandió su tonfa y golpeó el pecho del monstruo. El duende gritó y no podía entender cómo un humano podía ser tan fuerte. Kang Ho-jun, cuyo nombre artístico es Ogre, tenía una habilidad natural para controlar su respiración. Utilizando esta función, podría minimizar el flujo sanguíneo al cerebro para ahorrar el oxígeno necesario para su funcionamiento. El cerebro humano adulto consume alrededor del 20% del oxígeno suministrado a través del sistema respiratorio, un promedio de 600 mililitros por minuto, y también requiere cantidades significativas de glucosa. Al utilizar oxígeno de alta calidad para trabajar sus músculos en lugar de su cerebro, sacrificó parte de la función cerebral. Mientras ganaba fuerza sobrehumana y aumentaba la regeneración de las fibras musculares, este era el régimen del ogro. El duende se dio cuenta de que frente a él no había una persona común, sino un verdadero monstruo. Después de esto, un pequeño duende con una flor corrió hacia el hombre y lo hirió con un cuchillo. El enorme ogro se quedó en shock, porque le dijo que se fuera. Pero el duende se dio la vuelta, sonrió y dijo que el gigante le era querido. Esto lo conmovió y casi lloró. Lo último que vio fue una flor ensangrentada volando de la cabeza del duende. Esto lo enfureció mucho. Se levantó del suelo, con los ojos aún más brillantes, y le dio un puñetazo a Ho-jun en la cara. El hombre voló hacia atrás y cayó al suelo. El duende se elevó en el aire y estuvo a punto de pisarlo. Saltó con fuerza y le dio una patada en el pecho con el talón. Gritó, tosió y le salió sangre por la boca. El modo ogro tenía un solo inconveniente. Debido al limitado suministro de sangre al cerebro, era imposible usarlo en combate durante mucho tiempo. Por lo general, una persona muere pocos segundos después de que se interrumpe el suministro de sangre al cerebro. El modo ogro no bloquea la alimentación por completo, por lo que puede durar un poco más de 5 minutos, pero su tiempo restante fue de solo 1 minuto. Mi-Young-hun se subió a su coche, encendió las luces y condujo directamente hacia el enorme duende. Lo derribó, luego salió del auto y le preguntó a su amigo si estaba bien. De repente se produjo una explosión detrás. El coche resultó dañado en una parte importante y por lo tanto, explotó. Un duende emergió del fuego, casi ileso, con lágrimas brillando en sus ojos. Ho-jun no entendía por qué lloraba el monstruo y se sorprendió. ¿Sería por la muerte de la flor? Le dijo que dejara de culpar a los demás. Después de todo, ni civiles ni soldados morían por culpa de los duendes. ¿Pero por qué sigue enojado? De hecho, la ira ahora estaba llenando al propio Ho-jun. Solo quedaban 7 segundos. El duende corrió hacia el hombre, llamándolo en su propio idioma, el asesino de las flores. Ho-jun también corrió hacia él con un grito antes de que se acabara el tiempo. Mi-Young-hun quedó sorprendido al observar esto.
El hombre y el monstruo se encontraron cara a cara, listos para atacar.